Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de métodos de análisis de trabajo. Van a ver que hay varios métodos los cuales se pueden utilizar. Hay algunos que son más conocidos que otros o más utilizados, digamos, ese sería el término adecuado para utilizar. Así que bueno, rápidamente paso a compartir pantalla sobre bueno, estas cuestiones que hoy vamos a visualizar. Bueno, despejamos un poco. Bueno, ya que despejamos un poco la pantalla, vamos a pasar a compartir. Hay algunas cuestiones que quería mostrar que eran de la semana pasada, que yo se las había mencionado, pero no la habíamos visto. Disculpen que pase así los, las diferentes pantallas, pero bueno. Habíamos visto que había una tabla de riesgos como para entender un poco también de qué se trata lo que estamos hablando. Van a tener que esperarme a que repase un poco los diferentes archivos donde tengo todo el contenido eh, y poder analizar mejor para ponernos en situación de lo que habíamos visto, más allá de que yo los archivos los cargo todos y los vemos. Pero bueno, para mí es necesario que en primera instancia visualicen todo esto. En su momento mencionamos los que son los factores de riesgo en cuanto a los levantamientos de carga, ¿no? Y había una valoración de riesgo donde no voy a leerles todo como dice aquella vez, pero sí está el factor de riesgo según la actividad a la cual está vinculada la carga, como por ejemplo el levantamiento y descenso de carga, empuje y arrastre de carga, transporte de carga, bipedestación, movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones, confort térmico y estrés en contacto, donde ahí se hacía mención un poco a las condiciones físicas que vinculan a la ergonomía. En la valoración de riesgo se tomaban en cuenta dos factores principalmente como en la cantidad de carga en cuanto a peso, la cantidad de repeticiones y como tercer y último factor, las distancias en forma vertical en cuanto uno cargaba el peso y la distancia horizontal inferior, ¿no? Tomando en cuenta algunas cuestiones como por ejemplo en la primera que podemos ver dice sin rotación de tronco, tomando con ambas manos y bueno, dando otras particularidades para evaluar justamente esa acción. Y para cada uno tenía tres niveles de riesgo, que era el bajo, moderado y alto, utilizando el color justamente del semáforo para visualizarlo. Bueno, una vez dicho esto, ya así, teniendo en cuenta lo que es la valoración, el nivel de riesgo, podemos acceder a los análisis ergonómicos del trabajo. Vamos a ver que hay varios. Por ejemplo, uno de los más conocidos, pero que quizás es menos eficiente. Bueno, en realidad hay cuestiones a las que no puede abarcar, pero es el método LEST, que es uno de los métodos utilizados a principios de la década del 70 y que, bueno, muestra esquemáticamente los métodos de trabajos en los diferentes puestos industriales, ¿no? El método LEST está constituido por una guía para la observación sistemática de las condiciones de trabajo y por una serie de matrices que permite cuantificar los diferentes factores considerados a través de indicadores e índices que son originalmente 16. O sea, en realidad el método LEST, sin solo únicamente utilizando este método, es como que no podemos hacer un estudio en detalle. Sí nos puede dar un pantallazo de la situación en una primera instancia a través de gráficas. Los 16 factores que toman en cuenta del ambiente físico
sería, por ejemplo, ambiente térmico, ruido, iluminación y vibraciones. En cuanto a ese ambiente físico, tenemos carga física, que es trabajo estático y trabajo dinámico, carga mental, que es exigencia de tiempo, complejidad, rapidez, atención y minuciosidad, aspectos sociológicos, que es iniciativa, perdón, estatus social, comunicaciones, cooperación, identificación con el producto, y tiempo de trabajo, bueno, que es justamente el tiempo de trabajo que puede llegar a ser un factor, obviamente, preponderante a la hora de analizar un aspecto económico. Y en el histograma, que esto está tomado según, a ver, una situación X, podemos ver en las barras donde ese factor se hace más predominante en evaluando un puesto de trabajo o un ciclo también de trabajo en general, ¿no? Como por ejemplo acá podemos ver que lo que predomina son los aspectos psicosociales y la carga física en este modelo, ¿no? Como en un pantallazo rápido, donde, por ejemplo, para esta evaluación, el tiempo de trabajo no es un factor predominante para evaluar una condición de puesto de trabajo. Hay un enlace más abajo, ¿no? Que le da más detalles. Yo ahora lo voy a repasar un poquito para que tengan en cuenta un poco de qué se trata. Dice, el método es muy simple, consiste en un cuestionario llamado guía de observación que cuenta con 16 ítems repartiendo en 5 bloques relativos al puesto de trabajo, a saber, entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo. Yo les voy a mencionar algunos, por ejemplo, para la carga física, vamos a agrandar un poquito acá, dice, carga estática, la postura más frecuente adoptada por el trabajador, así como su duración en minutos por hora de trabajo. O sea, la postura que más predomina. Carga dinámica es el peso en kilos de carga que provoca el esfuerzo. Si el esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es continuo o breve. Si el esfuerzo es continuo, se indicará su duración total del esfuerzo. Si el esfuerzo es breve pero repetido, se indicará las veces por hora que se realiza el esfuerzo. Y así en diferentes condiciones. Por ejemplo, ambiente térmico dice velocidad del aire en el puesto de trabajo, temperatura de aire seca y húmeda, duración de la exposición diaria a estas condiciones. Ambiente luminoso, el nivel de iluminación en el puesto de trabajo, el nivel medio de iluminación general del taller, el nivel de contraste en el puesto de trabajo y el nivel de percepción requerido en la tarea. Vamos a carga mental, presión de tiempos, tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo, modo de remuneración del trabajador, si el trabajador puede realizar pausas, si el trabajo se encadena, si deben recuperarse los retrasos, si en caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena, si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse momentáneamente de su puesto de trabajo fuera de pausas previstas, perdón. Bueno, y así en varios de los factores. Esto es importante porque los trabajos que siguen para la materia están vinculados justamente a aplicar estos métodos de análisis en el estudio de diferentes situaciones laborales. Algunas implementadas y otras que deberán ustedes elegir, seleccionar. Bueno, y acá van a tener en cada uno de los aspectos, que serían, si bien no tienen el signo de pregunta, las preguntas que deberían hacerse, ¿no? Son como preguntas en cada uno de estos ítems. Y bueno, ustedes vieron ese gráfico que lo vuelvo a mostrar. Si en cada una de estas preguntas se repiten condiciones, bueno, vamos a ver que la barra te quedará más alta o más baja. El link es bastante claro, pero por ejemplo, para la valoración que ustedes ven en el gráfico de barras, ven que dice, para su valoración se propone que en cada ítem se puntúe de 0 al 10, siendo 0, 1, 2, situación satisfactoria, 3, 4, 5, débiles molestias, 6, 7, molestias medias, 8, 9, molestias fuertes, fatiga, y 10, nocividad. Y por último se construye el famoso histograma que vimos antes,
que bueno, nos da el pantallazo, como dije ya repetidas veces, sobre la situación que más predomina en este estudio del trabajo. O sea, podemos detectar eso. Quizá después vamos a necesitar de los otros métodos para realizar un análisis más fehaciente. Bueno, vamos quitando pestañas para poder trabajar más tranquilo. Como le dije antes, hay varios métodos, ¿no? Este es el método de análisis, vimos hasta ahora los factores de riesgo. Existe el método REVA, ¿no? Es una metodología utilizada para evaluar riesgos ergonómicos en el trabajo, evalúa las posturas corporales requeridas y el tipo de movimiento o acción para determinar el nivel de riesgo a adoptar o mantener una postura. Bueno, van a haber algunas cuestiones que evidencia de dónde quizás surge la fuente de este tipo de análisis. Pero, por ejemplo, acá en este apartado dice, fue ideado para analizar las posturas forzadas habituales entre cuidadores, fisioterapeutas y otro personal sanitario. No obstante, es aplicado a cualquier actividad laboral o sector. Fundamentos. Incluye un nuevo factor para valorar si la postura de los miembros superiores se adopta a favor o en contra de la gravedad. Ofrece la posibilidad de señalar los posibles cambios bruscos de posturas, la existencia de posturas inestables. Es importante tener en cuenta que el método REVA se aplica al lado derecho e izquierdo del cuerpo, por separado, y dependiendo del criterio del evaluador se determinará el lado que a priori conlleva su mayor carga postural. Bueno, 7 objetivos. Desarrollar un sistema de análisis de posturas para identificar riesgos musculoesqueléticos, que de eso se trata la ergonomía. Ofrecer un sistema de puntuación para evaluar la actividad muscular debido a las posturas o cambios rápidos de la misma. Dividir el cuerpo en segmentos para poder codificarlos de manera individual con referencia a planos de movimiento. Reflejar la importancia de la conexión entre persona y carga. Incorporar variables de agarre para evaluar la manipulación de las cargas. Proporcionar nivel de acción de la puntuación final que destaque la urgencia. Usar mínimo equipamiento para la observación. El cuerpo se divide en grupo A, que es tronco, cuello y piernas, grupo B, brazo, antebrazo y muñecas, para poder dar puntuaciones individuales. Acá nos da un detalle, dice, si tiene que especificar si el trabajador tiene o no el tronco erguido, y en caso de que no, se ha de indicar el grado de flexión. Y si seleccionamos la puntuación de esta tabla A, si existe inclinación lateral, se suma un punto. Ahora pasamos a la puntuación del cuello, para la cual se ha de elegir entre dos posiciones. De nuevo, si hay torsión lateral, se sumará un punto. Y bueno, cada cuestión es de ángulos y puntuaciones de las piernas, que como vimos muchas veces, para puestos ergonómicos era recomendable 90 grados, y acá están mencionando flexiones entre 30 y 60 grados. Más en detalle podemos ver este análisis, ¿no? En cada parte del cuerpo, por ejemplo en el tronco, si es erguido en puntuación 1, si es flexiones de 0 a 20 o extensión, ¿no? Porque hay que entender el movimiento de las partes del cuerpo, ¿no? Lo que es la flexión, lo que es la extensión, donde cada puntuación, según el ángulo en el cual esté sometido, va a tener una puntuación diferente. Y así en todas las partes subdivididas que tiene la tabla, para luego conformar justamente el análisis necesario. Como ven acá en el antebrazo. Ahora, vamos a una tabla que tienen que hacer ustedes, ¿no? O el análisis, todo el análisis que ustedes van a tener que efectuar en los diferentes trabajos. Por ejemplo, planilla de identificación de riesgo. Hay una primera parte que es donde van a tener que colocar, en el caso, por ejemplo, si eligen una situación ustedes,
la razón social, la dirección, el lugar, el área y sector de estudio, la cantidad de trabajadores evaluados, el puesto de trabajo, si hay capacitación o no, si hubo un procedimiento de trabajo escrito. En el caso de que obviamente vamos a un hecho de hacerlo de forma real, tiene que haber un nombre de trabajadores, la ubicación de los síntomas por el cual hay un factor de riesgo a estudiar, o si existe, o quizás es solo para dar una evaluación del trabajo, y si hay una manifestación temprana justamente del mismo síntoma. Ahora, dice, paso 1, identificar para el puesto de trabajo las tareas y los factores de riesgo que se presentan, de forma habitual en cada una de ellas. Esto está vinculado a lo primero que mostré, que les dije que era, según ese cuadro que mostré al principio con los colores de semáforo, que estaba sujeto a lo que vimos en la clase pasada, que yo se lo había como explicado, pero no demostrado. Bueno, ven que tiene en una columna el factor de riesgo, levantamiento, descenso, empuje, arrastre, transporte, bipedestación, movimientos repetitivos, postura forzada, vibraciones, confort térmico, estrés de contacto. En todo esto, ustedes lo van a evaluar en diferentes tareas. Puede ser una tarea sola o pueden ser varias, ¿no? No es que tienen que ser 3 tareas. Este es el ejemplo. Lo mismo que acá, cuando dice no aplica, aplica y tolerable, está el ejemplo para ver que ustedes qué es lo que deberían colocar en cada columna. Tiempo total de exposición a ese factor para cada uno de ellos. Y luego la evaluación de la tarea. El nivel de riesgo. Si es bajo, moderado o alto. Y luego acá, bueno, hay cuestiones que son a nivel informativo, obviamente, porque de cómo debería hacerse, ¿no? Firma de empleador, responsable de seguridad e higiene, que en ese caso serían ustedes al acceder a un trabajo, firma del responsable de servicio de medicina del trabajo, que posee el RT, el médico o médico del RT, y bueno, ahí se pasa a la siguiente planilla. O sea, si hay algún factor, se pasa a la planilla 2, obviamente. Vamos a la planilla 2. Acá tenemos evaluación inicial de factores de riesgo. Entonces se identifica la tarea del puesto. Levantamiento y descenso de manual de carga sin transporte. Y acá está un poco lo que vimos en ese cuadro que les mencioné. O sea, los 3 ítems que tiene cada uno. Levantar o bajar manual cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos. No le den importancia ahora en la X porque están sujetas a que era un modelo de trabajo y bueno, está modificado, ¿no? Realizar idealmente en forma cíclica operaciones de levantamiento de descenso en forma de una frecuencia mayor a 1 por hora y menor a 360 por hora. Si se realiza de forma esporádica, consignar no. Levantar y bajar manualmente cargas de peso. O sea, todo lo que vimos en los cuadros, en ese primer cuadro, está acá en cada una de estas planillas de evaluación, donde tiene que en este momento describir si está presente. Como por ejemplo, acá. Determinación del nivel de riesgo. Y tiene que respetar esta serie de preguntas, que son muy parecidas a lo que vimos recién en el método LES. O sea, el método LES eran quizás menos, pero aquí dice, el trabajador levanta y sostiene y deposita la carga sobrepasando sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. Esto ya es vinculado al método REVA, ¿no? A todo lo que habíamos
recién visto sobre los ángulos, sobre las formas y las posturas, la extensión y la flexión. Un trabajador levanta y sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor a 80 centímetros desde el punto medio entre los tobillos. Esto también, que si bien no lo cargué, que va a estar cargado obviamente, está vinculado a lo que mencionaba en su momento de los límites en cuanto a las posturas y los levantamientos que vimos en la clase pasada. Entonces acá tiene que indicar si hay o no hay. Más abajo dice, si las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable. Si la respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto se debe realizar una evaluación de riesgo. Vamos a la planilla 2B. Dice, bueno, como dije antes, evaluación inicial de factores de riesgo. Vimos la primera, que era la matriz, que era la identificación del riesgo, en un poco en una forma más genérica para ver si existía. En las diferentes planillas ya vamos a ver detalles, como ocurre en la 2B, y se empuja y arrastra el manual de carga. Se realizan diariamente tareas cíclicas con frecuencia mayor a un movimiento por jornada, si son esporádicas, consignar no. Y bueno, acá tienen que cargar si es sí o no. En este caso ustedes van a ver que el ejemplo indica sobre un instituto educativo, entonces todo lo que es trabajos de carga no va a estar, no va a tener la X del sí para hacer la posterior evaluación. Vamos que acá tenemos la otra planilla de transporte manual de cargas, VIP de estación, como verán dice, el puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más. Movimientos repetitivos de miembros superiores. También declara la condición, y qué es lo que hay que tener en cuenta, o las condiciones. Si la respuesta 3 y hace algunas aclaraciones que la van a encontrar en algunos cuadros, ¿ven? Se realiza un esfuerzo superior a 7 segundos en la escala de Borg, y vamos a ver qué es la escala de Borg, ¿no? La escala de Borg le da puntuaciones a diferentes situaciones de esfuerzo. Y van a ver que en el cuadro dice, si la respuesta 3 es sí, se deben implementar mejoras en forma prudencial. Pero debe ser que algo de esto ocurre y bueno, este puntaje hace que el riesgo aumente. Después acá tenemos corrección de evaluación de tipo múltiple choice con 10 preguntas, que es el método NAM. Lo que hace es evaluar una serie de movimientos tomando la mano izquierda, la mano derecha, en diferentes trabajos que realiza dentro de la empresa. En este caso es una escuela, un instituto educativo, entonces toma un examen, escribe tildes, para ver qué movimientos realiza, en cuánto tiempo se realiza, la frecuencia del mismo, para llenar esta planilla. Hasta que a través de eso puede calcular los ciclos de ocupación de las manos, cuánto tiempo están trabajando repetidamente, el tiempo del esfuerzo sobre segundos, la frecuencia de los esfuerzos. Y más abajo vamos a ver que
Este cuadro nos ayuda a evaluar si esta puntuación calculada pasa ciertos límites. Acá tenemos la zona de seguridad, el peligro de trastornos musculoesqueléticos y la zona de control, que sería como una zona de alerta. Lo mismo para la fuerza pico normalizada, o sea, es un estudio de diferentes situaciones en las cuales nosotros, los trabajadores, perdón, aplican diferentes movimientos, realizan diferentes trabajos, ejecutan ciclos repetitivos y a través de las puntuaciones lo que se hace es evaluar las diferentes condiciones a las cuales si son de riesgo o no, y hay que tomar recaudos. Por ejemplo, como estas posturas forzadas. Acá en este cuadro van a ver que hay uno solo. Dice, adoptar una postura forzada en forma habitual durante la jornada de trabajo con o sin aplicación de fuerza. Entonces, se pone sí o no. En el caso de no, queda ahí. En caso de sí, hay que seguir. ¿Con qué hay que seguir? Bueno, determinación del nivel de riesgo, donde siguen, bueno, todos estos factores. Si todas las respuestas son no, presume que el riesgo es tolerable. Si la respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo es tolerable, por lo tanto debe realizar una evaluación de riesgo. Vamos a la matriz de implementación, medidas preventivas generales. Esto va a estar en lo que se llaman las medidas correctivas y preventivas. Se ha informado a trabajadores, supervisores, ingenieros directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea. Se ha capacitado a trabajadores y supervisores relacionados con el puesto de trabajo sobre la identificación de síntomas relacionados con el desarrollo del trabajo. Y si se ha, bueno, la idea es que el cuadro lo que muestra es si se ha capacitado e informado a las diferentes áreas de la empresa sobre el seguimiento que se ha evaluado en estas situaciones, a veces con anterioridad y a veces en el momento del análisis. Y acá tenemos matriz de seguimientos de medidas preventivas. Esto es muy particular, por eso no van a tener cuestiones, pero sí que debería tener una matriz de seguimiento de medidas preventivas. Por ejemplo, en este caso dice nombre del puesto, fecha de evaluación, nivel de riesgo que ya se habrá evaluado, fecha de implementación de la medida administrativa, fecha de implementación de la medida de ingeniería, fecha de cierre. Esto para ver si resultan los efectos y si todos esos valores obtenidos han disminuido. Bueno, el criterio de valoración ya lo vimos y lo habíamos explicado en la clase pasada. Ahora voy a dejar de compartir un poco para poder pasar unos videos y cargar el audio que me parecen, en este caso, interesantes de ver. Aguántenme un cachito.
sobre otros métodos, método OWASP y el método RULA. Vamos al método RULA. Bueno, este era sin sonido, pero bueno, me parecía interesante para que puedan ver, eh, que el ejemplo práctico estaba bueno. Así que ahora vamos a ver el otro video. Los brazos y las piernas. Evaluación, que fue desarrollada para evaluar y mejorar posturas de trabajo que pueden causar molestias o riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Los invito a conocer más sobre este tema. Continuemos. Esta metodología fue creada por la empresa Ovako Steel en Finlandia y es ampliamente utilizada en el campo de la ergonomía para evaluar el riesgo biomecánico de las tareas laborales en diversos sectores industriales. El método OWASP suele aplicarse por etapas. Observación. Un observador especializado observa al trabajador realizando la tarea y registra las diferentes posturas adoptadas durante la actividad. Codificación de posturas. Las diferentes posturas se codifican en un sistema de categorías numéricas que representan diferentes partes y posiciones del cuerpo. Estas categorías incluyen detalles como la posición de la cabeza,
el torso, los brazos y las piernas. Evaluación. Las posturas registradas se evalúan según un sistema de clasificación que tiene en cuenta factores como la fuerza necesaria para mantener la postura, el grado de malestar asociado a la misma y la frecuencia con la que se produce. Clasificación de riesgos. A partir de la evaluación de las posturas, se asigna un código de riesgo que indica el nivel de riesgo ergonómico asociado a la tarea. Esto ayuda a identificar qué posturas son más críticas en términos de impacto en la salud de los trabajadores. Propuestas de mejora. A partir de los resultados del análisis, se realizan recomendaciones para mejorar las posturas de trabajo. Esto puede implicar reorganizar tareas, modificar equipos o incluso adoptar dispositivos de asistencia. El objetivo del método OWASP es identificar y corregir malas posturas que podrían provocar problemas de salud a largo plazo. Ayuda a priorizar las tareas que necesitan una intervención inmediata e implementar medidas preventivas para mejorar las condiciones de trabajo y reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Es importante recordar que el método OWASP debe ser aplicado por profesionales capacitados en ergonomía, ya que requiere conocimientos especializados para evaluar adecuadamente las posturas y los riesgos asociados a las tareas laborales. Además, la ergonomía es una disciplina en constante evolución y también se pueden utilizar otras metodologías junto con el método OWASP para una evaluación completa de las condiciones ergonómicas. ¿Quieren saber cuáles son estas metodologías? Los invito a darle clic en los siguientes videos. Bueno, un poco para culminar, lo que quería que vean en esta clase era un poco el pantallazo de qué tratan los diferentes sistemas. Algunos son más específicos que otros y todos tienen también un carácter de estudio diferente. Como vimos, por ejemplo, en el método LES, que lo hacía hincapié en las situaciones, en las diferentes situaciones que se pueden presentar de trabajo, la repetición de las mismas. Vimos los factores de riesgo, donde lo que trata es ver en una frecuencia cantidad de peso, cuántas veces se repite la actividad, en qué momento se ejecuta. Y después vimos otros análisis que son más específicos, donde vinculan también la anatomía del cuerpo. O sea, evalúan cada actividad en base a los movimientos que realiza el cuerpo, los ángulos permitidos y en el tiempo que está permitido, y a través de eso poder puntuar. Ya son más específicos. Ahora, si bien estos documentos van a estar cargados, no lo están viendo, quizás puede algunas cosas tender a confundir porque no hay quizás un ejemplo práctico. Tengan un ejemplo práctico, lo van a poder después aplicar primero a las diferentes actividades que vamos a ejecutar y después, bueno, ya tener un conocimiento general sobre los temas. Métodos hay más. Yo en este caso presenté los que más, los más recurrentes, los más digamos, los más importantes como más conocidos y que más se aplican, tomando en cuenta diferentes aspectos. Para hacer una evaluación ergonómica, primero desde el riesgo, luego del estudio en sí, y por último, como dice en este último video que vimos, la idea de lo que es la solución, los sistemas de prevención para cada uno de estos tipos de situaciones. La semana que viene justamente vamos a ver los equipos ergonómicos. En ese momento voy a dar también lo que es las actividades que siguen para este final de etapa, que están vinculados justamente a todos los análisis de situaciones ergonómicas en los trabajos, y poder dar bueno, una apreciación mejor en cuanto a esta presentación de estos sistemas de prevención. Así que bueno, en este momento que llega grabado van a llegar más cuestiones más allá de la clase que vamos a tener los diferentes miércoles sobre estos temas para que puedan tener una buena orientación a la hora de aplicarlos a sus actividades. Así que los dejo y bueno, nos vemos muy pronto.